Secundaria primer grado. Matemáticas. Fórmula del área de triángulos y cuadriláteros. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta sesión está enfocada en la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Me da mucho gusto acompañarles en esta sesión, espero sea enriquecedora y se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Soy la maestra Lisset García León y me acompaña el profesor Juan Carlos Martínez Cortés. Gracias, maestra. En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Calcula el perímetro de polígonos y del círculo y el área de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Por favor, tomen nota de la información y los procedimientos en cada una de las actividades, lo cual les será muy útil para resolver situaciones relacionadas con el tema visto durante esta sesión. ¿Iniciamos? Estudiaremos las fórmulas que sirven para calcular el área del triángulo, el rombo, romboide y trapecio. Posteriormente resolveremos algunas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana, en las que será necesario utilizar las fórmulas para calcular áreas de triángulos y cuadriláteros. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades, les recomiendo tener cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma, hojas de papel en forma de rectángulo, tijeras, regla. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Como saben, área se refiere a la medida del espacio que ocupa una superficie delimitada. Entre algunos de los procedimientos que utilizamos para obtener dicha medida, existe una estrecha relación. Para dar sentido y significados a estos procedimientos, utilicemos hojas de papel, realicemos algunos trazos y cortes y analicemos lo que sucede. Para hacerlo, tomemos como base la fórmula que utilizamos para calcular el área de un rectángulo. Como ya saben, es base por altura. Se multiplican las unidades, o bien medida de la base, por las unidades de la altura. En el ejemplo que observamos, el área es 6 por 4 igual a 24 unidades cuadradas. Ahora sí, tomen una hoja de papel, puede ser reciclada, su lápiz, regla y tijeras. Y realicen junto con nosotros las actividades que llevaremos a cabo. Le voy a pedir a la maestra Liz que nos apoye. Esta hoja de papel tiene forma de rectángulo. Tenemos su base y altura. Tracen con regla una de sus diagonales. Como saben, una diagonal es el segmento de recta que va de vértice a vértice, no consecutivos. Como pueden ver, se obtuvieron dos triángulos rectángulos. Les invitamos a que reflexionen unos instantes las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre los triángulos que se obtuvieron? ¿Qué relación tiene el área de cada triángulo con el área de la hoja completa? Escriban sus respuestas, ya que más adelante podrán contrastarlas con las nuestras, ya sea para fortalecerlas o ajustarlas. Como pueden observar, al sobreponer los triángulos, estos son exactamente iguales. Muy bien, ahora vamos a recortar otras dos hojas de papel, una cada uno. De manera que el maestro Carlos trazará un triángulo isósceles inscrito en el rectángulo, que es la hoja de papel, y yo un triángulo escaleno.
Ambos tendrán la misma medida en la base y la altura del rectángulo. Maestro, ¿nos puede compartir el procedimiento que empleará para trazar el triángulo isósceles? Una de las características de este triángulo es que tiene dos lados iguales. Claro. Trazaré dos segmentos que vayan desde dos vértices de un lado de la hoja al punto medio de su lado opuesto, como muestra la imagen. Excelente, maestro. Para mi triángulo trazaré dos segmentos desde dos vértices de un lado del rectángulo, de manera que se corten en cualquier punto del lado opuesto del rectángulo y que este no sea el punto medio de ese lado. Alumnas y alumnos, pueden seguir los procedimientos que les compartimos y tracen el triángulo de su preferencia en la hoja de papel que utilizarán. Incluso pueden elegir un triángulo distinto. La condición es que tenga la misma medida de la base y la misma medida de la altura del rectángulo. Por otro lado, el tamaño del rectángulo pueden elegirlo libremente. Comenzaré midiendo mi rectángulo para conocer la medida de un lado y así localizar su punto medio. Pondré una marca y trazaré dos segmentos de recta punteados, uno desde cada uno de los vértices. Enseguida procederé a cortar. Muy bien, maestro. Yo marcaré un punto sobre este lado del rectángulo y trazaré segmentos de recta desde los vértices opuestos a ese lado hasta ese punto que señalé. Después cortaré sobre las líneas marcadas. Mientras la maestra realiza sus trazos, les voy a solicitar que, con las partes que obtuvieron, intenten formar dos triángulos que sean exactamente iguales. Nosotros haremos lo mismo. Intentaremos formar dos triángulos que sean iguales. ¿Piensan que lo lograremos? Listo. Como pueden observar, logramos formar dos triángulos congruentes respectivamente, lo que significa que cada uno ocupa la mitad del área del rectángulo. Seguramente en casa también lograron hacerlo. Pero, maestro, de lo anterior surgen varias preguntas. ¿Siempre sucede lo mismo? ¿Por qué sucede? ¿Qué relación hay entre las medidas base y altura del rectángulo con las medidas de base y altura del triángulo que trazamos? ¿Qué relación hay entre la superficie de un rectángulo y los triángulos que se forman cuando tienen la misma base y la misma altura? Contestemos las preguntas que planteó la maestra Liz. Ya hemos comprobado aquí que en los tres casos, al cortar triángulos inscritos en rectángulos, obtenemos dos triángulos congruentes. Siempre sucederá lo mismo, si y solo si el triángulo comparte la misma base y altura del rectángulo. De esta manera encontraremos siempre la misma relación entre sus superficies. Este es el motivo por el cual la fórmula para calcular sus áreas son tan similares, ya que en ambos casos multiplicamos la base por la altura. Pero en el caso del triángulo dividimos el resultado de la multiplicación entre dos, debido a la relación que acabamos de observar entre ambas figuras. Por lo tanto, el área de cualquier triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Con esto ya pudimos justificar la fórmula para el área del triángulo, pero ¿por qué no vemos las fórmulas de otras figuras en las que se da una relación similar? Por ejemplo, para el rombo. Claro que sí. Analicemos lo siguiente. Les sugiero que realicen las actividades junto con nosotros. Tomaremos otra hoja de papel. Como pueden ver, cada uno de nosotros trabajará con rectángulos de diferentes proporciones.
Comenzaremos midiendo y localizando el punto medio de los 4 lados del rectángulo y luego trazaremos segmentos de rectas para unir los 4 puntos. Con ellos formamos un rombo inscrito en el rectángulo. Enseguida recortaremos el rombo resultante. Como pueden ver, al cortar la figura, obtuvimos 4 triángulos congruentes, los cuales vamos a sobreponer en el rombo. Observemos que con los triángulos formamos un rombo congruente al original. Lo hemos logrado. Pudimos formar 2 rombos congruentes. Pero esta relación podemos encontrarla en cualquier rectángulo al trazar un rombo o a partir de sus puntos medios. Como pueden ver, y seguramente en casa también lo comprobaron. Aquí estamos mostrando otra estrecha relación entre las fórmulas del área del rectángulo y del rombo. ¿Qué relación observan entre las diagonales del rombo y las medidas del rectángulo? De acuerdo con lo anterior, ¿cómo podrían obtener el área del rombo a partir de sus diagonales? Las diagonales del rombo miden lo mismo que la base y la altura del rectángulo y su área es la mitad del área del rectángulo. Con estos elementos ya podemos establecer la fórmula para calcular su área. Veamos la información. La fórmula del área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ya que la longitud de la diagonal mayor es igual a la longitud de la base del rectángulo y la diagonal menor es igual a la altura del mismo. Por eso, al igual que en el rectángulo, estas longitudes se multiplican. Ahora, ¿por qué dividimos entre 2 para calcular el área de un rombo? Porque un rombo inscrito en un rectángulo ocupa la mitad de su área, tal y como lo acabamos de ver. Maestra Liz, pero aún nos faltan 2 cuadriláteros, el romboide y el trapecio. Bien, les muestro un par de triángulos escalenos congruentes. Y el maestro tiene un par más. Con ellos trataremos de formar un romboide. En casa también inténtenlo. Con los triángulos pudimos formar el romboide, pero ¿qué relación hay entre las medidas de cada uno de los triángulos y las del romboide que formamos? Lo anterior nos indica que para construir un romboide podemos usar 2 triángulos congruentes. Por este motivo, para calcular el área de un romboide multiplicamos base por altura, ya que tiene la misma base y altura de uno de los triángulos. Pero no dividimos entre 2, ya que el área de un romboide equivale a 2 triángulos. Esto debido a que x entre 2 por 2 es igual a x. Por lo tanto, base por altura entre 2 por 2 es igual a base por altura. Entonces, el área del romboide es igual a base por altura. Ahora ya solo falta deducir y justificar la fórmula para el área de un trapecio. Veamos la siguiente información. Pongan mucha atención. En primer lugar, se traza la altura del trapecio desde el vértice superior izquierdo. Ya saben que la altura es un segmento perpendicular a la base. Desde el mismo vértice se traza otro segmento al punto medio del lado lateral derecho del trapecio y cortamos siguiendo este segmento.
Trataremos de formar un triángulo y analizaremos la relación entre las fórmulas para calcular el área de un triángulo y de un trapecio. La maestra trabajará con la misma figura que yo, aunque de diferente tamaño. Seguimos los pasos mencionados antes. Como pueden ver, en ambos casos logramos formar un triángulo. Analicemos la relación entre las fórmulas para calcular sus áreas. Observen que la base del triángulo quedó formada por la base mayor y la base menor del trapecio, es decir, base mayor más base menor, y tiene la misma altura del trapecio. Como se puede observar, el área del trapecio es equivalente a la del triángulo que se forma. Asimismo, para formar el triángulo fue necesario colocar las bases del trapecio de manera continua. Es por eso que en la fórmula del trapecio sumamos la longitud de las dos bases, ya que así formamos la base del triángulo y ambas figuras tienen la misma altura. Entonces, como muestra el triángulo, para calcular el área del trapecio es necesario sumar la medida de sus dos bases, multiplicar por la altura y luego dividir entre 2. Es decir, área es igual a base mayor más base menor y esta suma por la altura entre 2. Sin duda, conocer estas fórmulas es útil, ya que calcular áreas es muy común en nuestra vida. Como la familia de una amiga que disponía de un terreno con 7 lotes colindantes y se vieron en la necesidad de venderlos. Establecieron un precio por metro cuadrado de 800 pesos y tienen que calcular el costo de cada uno con base en los metros cuadrados que tienen. Antes de continuar, veamos el croquis del terreno. Como pueden ver, el lote 1 tiene forma de trapecio rectángulo. La medida de su base mayor es 140 metros. Su altura mide 50 metros y la medida de la base menor no está escrita, pero podemos calcularla. Observen atentamente la imagen y piensen cómo pueden descubrirla. Tomen nota de las medidas. La medida es de 70 metros, ya que el largo del rectángulo es de 290 metros. Y como el lote 3 es un rectángulo cuya base mide 70 metros, tomamos nota de esta medida. Con esto podemos calcular la medida que nos falta. Únicamente sumamos 70 metros más 150 metros, lo que nos da como resultado 220 metros. Por lo tanto, la medida que resta es de 70 metros, porque de esta manera tendríamos los 290 metros. El lote 2 es otro trapecio rectángulo. Sus dimensiones son 150 metros en la base mayor, 80 metros en su base menor y 50 metros de altura. El lote 3 es un rectángulo de 70 metros de base y 50 metros de altura. El lote 4 es un triángulo rectángulo de 70 metros de base y 50 metros de altura. El 5 es un romboide de 150 metros de base y 50 metros de altura. El lote 6 es un triángulo isósceles con una medida en la base de 140 metros y una altura de 50 metros. Por último, en el lote 7 tenemos un triángulo rectángulo igual al del lote 4. Comencemos con el lote 1, que es uno de los trapecios rectángulos. Usaremos la fórmula base mayor más base menor por altura entre 2. La medida de su base mayor es 140 metros, el valor de su base menor es 70. El resultado de esa suma es 210 metros y se multiplica por la altura, que es 50 metros. 210 por 50, el resultado es 10.500 y este número entre 2 nos da como resultado 5.250 metros cuadrados de extensión para el lote 1. Maestro, para obtener el costo del lote, multiplicamos el costo de cada metro cuadrado, que es 800 pesos, por el área de cada lote. El lote 1 tendrá un costo de 4.200.000 pesos. Como reto,
Trabajen con los lotes restantes y cuando concluyan, analicen cuál de los lotes es el más costoso y cuál es el más económico. Ahora veamos un lote más que se encuentra fuera de este terreno. El plan a largo plazo es construir un parque, como se muestra a continuación. El parque tiene forma de un rombo que está inscrito en un rectángulo y las partes en color gris serán utilizadas para estacionar vehículos. ¿Cuál será el área del parque? ¿Y cuál el área que será utilizada para estacionar vehículos? Para resolver, se tiene que usar la fórmula para calcular el área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La longitud de las diagonales es equivalente a la longitud del largo y ancho del rectángulo. Así que sustituimos esos valores en la fórmula. Multiplicamos 220 por 120 entre 2. Obtenemos 26.400. Dividimos entre 2 y tenemos que el área del parque es de 13.200 metros cuadrados. Alumnas y alumnos, si el área del parque es de 13.200 metros cuadrados, ¿cuál es el área total del estacionamiento? El área para el estacionamiento es la misma que la del parque, ya que, como se comprobó anteriormente, el área que ocupa el rombo equivale a la mitad del área total del rectángulo. Estudiamos la relación que hay entre las figuras, lo que nos permitió justificar las fórmulas para el área de triángulos y cuadriláteros. Seguramente la próxima vez que vean un cuadro decorativo, un tapete, una ventana o una puerta, cualquier otro objeto con forma de rectángulo, triángulo, rombo, romboide o trapecio, recordarán la relación que se encontró y ustedes en casa puede que descubran otras más. Fue muy grato trabajar una vez más con ustedes. Continúen esforzándose, estudiando y lograrán sus objetivos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para